professora Maria Cristina Castilho Costa, da Universidade de São Paulo, Brasil, sobre a censura em cena, a leitura dramática das peças dotadas do arquivo Miguel Silveira da Universidade de São Paulo. Obrigada. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la organización. Yo soy coordinadora del Obicon USP, que ha sido invitado a participar de la organización de este congreso. Mis relaciones con Portugal y con España son ya antiguas, porque tengo estudiado la censura desde el año 2000. Y yo voy a improvisar una pequeña introducción, porque estamos hablando del século XX, como se dice acá, y creo que hay una diferencia muy grande entre la censura del comienzo de la modernidad y del siglo XX. Quien inventó la censura fue la Iglesia Católica con la Inquisición, la institución, porque la censura es tan antigua cuanto la cultura humana. Siempre las culturas establecieron lo prohibido y lo permitido. Pero en la modernidad, la Iglesia, con la reforma, con los peligros de las herejías, como oímos ayer, creó una institución destinada a decidir lo que era permitido y lo que era prohibido. Las monarquías absolutas del siglo XVI y XVII, en España, en Península Ibérica, laicizaron, se dice esto en español, laicizaron la censura. Entonces se crearon las instituciones reales, monárquicas de censura. Pero también estas instituciones heredaron el carácter sagrado, por así decir. Entonces había la idea de que tanto la Iglesia cuanto las monarquías, cuando censuraban de acuerdo con una voluntad superior. Jamás se pensaba en el pueblo ter acceso a los escritos, a los documentos, a la historia, a la conciencia. Pero con la Revolución Francesa, con la República, se empezó a pensar en la libertad como un derecho. Jamás se había pensado. La censura es muy antigua, pero la libertad no. Por tanto, precisamos pensar en la libertad y defenderla, porque ella es muy joven. Entonces, cuando hablamos de la censura del siglo XX, estamos hablando de algo que fere la mentalidad de la población, de los gobiernos, de las naciones. Por esto es muy brutal. La censura del siglo XX fue un recurso usado por todos los gobiernos nazifascistas de la primera mitad del siglo XX. Todos, de derecha, de izquierda, de centro. Todos los gobiernos autoritarios crearon sistemas oficiales de censura que fueron extintos en la década de 1980 en casi todo el mundo. Pero nosotros convivimos hoy con otras formas de censura, múltiples, plurales y subrepticias, como los procesos judiciales a que están sujetos los jornalistas, como las prohibiciones de se editar en libros, como la presión económica que no permite la edición, la presentación. Entonces creo que tenemos tres fases muy diferentes de censuras. Las primeras, que las considero como sagradas,
que son las monárquicas de la Iglesia. Un segundo momento, que es el más importante en la primera mitad del século XX, cuando coincide también no solo con la República, pero también con la cultura de masa, con la publicación de libros, de periódicos, de películas, de la televisión, de la radio. Entonces hay un otro aspecto que es la manipulación de la población. Entonces creo que la censura fue se tornando cada vez más peligrosa e importante. Entonces yo quería hacer esta pequeña introducción para que entendamos las diferencias de la gravedad de la censura después de la República, después de la Revolución Francesa, cuando se declaró que nosotros, pobres mortales, tenemos derecho al acceso a la información, porque hoy en día hay una otra forma de censura muy grave, que es cuando no se tiene acceso a la información, al conocimiento. Bueno, nosotros del OBICOM, Observatorio de Comunicación, Libertad de Expresión y Censura de la Universidad de São Paulo, hemos estudiado la censura desde el año 2000, a partir de un archivo de procesos de censura previa al teatro, absolutamente copiado de Salazar, instaurado no Brasil em 1930, e temos 6.137 processos de censura, com toda a documentação da censura e as peças originais, os textos originais das peças com as marcações dos censores. Temos estudado isto e eu estive acá, como les disse, para estudar justamente a origem da censura, porque o teatro brasileiro é hijo do teatro português. Teatro para nós no século XIX era um teatro lusitano, eram companhias portuguesas e mesmo os artistas brasileiros tinham que falar o português lusitano para estar no palco. Entonces, eu vim acá para estudar em la Torre de Tombo porque habíamos hecho uma base de dados e muitos nomes portugueses não sabíamos se eram portugueses ou brasileiros, artistas, companhias, autores. Então, eu venía acá e me dei conta de quão semelhantes eram os processos de censura. E depois descobrimos que também em Espanha são muito parecidos e em Itália também. Então havia uma política cultural de controle, de manipulação estética e cultural. O que nós estudamos como uma guerra fria cultural. Bueno, temos estudado, entonces, agora eu vou ler alguns trechos. A lo largo de los años, un grupo de investigadores enfrentó el desafío de conducir la interpretación científica del propio sistema de censura que iba dándose a conocer, descubrir los trámites de represión, algunos expresados en los documentos estudiados y otros inferidos de las sentencias y de las relaciones de los artistas y funcionarios de los departamentos de imprensa y propaganda. Posibilitó la realización de lo que Nuno Porto es un profesor que ha estado en Brasil y que viene de la Universidad de Coimbra y que estudió los archivos. Él llama de etnografía del archivo.
Esta se estabelece en los apuntes relativos a correspondencia, analogías, regularidades, remisiones que el archivo pone a disposición. Amparado en Jacques Derrida, él reconoce en la sistemática de los archivos la gestión de una economía de información controlada. Entonces, es muy importante cuando hablamos de los archivos, de las bibliotecas, de los documentos, saber que la organización del conocimiento también es una forma de interpretación de la realidad, no la realidad en sí misma. Entonces partimos de este principio. Bueno, un otro autor muy importante para nosotros es Jacques Rancière. En su obra La división de lo sensible. En la división de lo sensible, Jacques Rancière propone que el carácter político de las manifestaciones artísticas deriva de lo que él llama de régimen de las artes, un modo de articulación entre maneras de hacer, formas de visibilidad de estas maneras de hacer y modos de pensabilidad de las relaciones. Entonces, es lo que lo vimos cuando Anabela nos relató su pesquisa. Entonces, la censura no está apenas en sacar una información, pero transformar la cultura, la manera, la visualidad del mundo. Tirar un hombre desnudo es engraçado, pero la cuestión es lo que representa la nudez y por qué la tiramos, por qué la sacamos de la realidad, por qué ella debe ser algo privado y no público. Entonces, esta es la cuestión de la censura en el siglo XX. Lo que sacamos de la realidad porque no la consideramos digna o representativa de la realidad que queremos decir que existe. Jacques Rancière habla justamente de los regímenes del arte, esto es, de cómo la lenguaje, como la distribución de las obras y la censura establecen lo que podemos oír, lo que podemos asistir, lo que podemos leer, lo que podemos oír. Entonces, nosotros percibimos que la censura estabelece también del punto de vista político la lucha entre lo que se permite y lo que se prohíbe, porque no se puede prohibir todo, porque si se prohíbe todo, la arte se termina, la vida política se termina. Entonces la censura es exactamente el criterio que establece el límite, la frontera entre lo posible y lo imposible. Entonces, la censura también hace parte de este régimen de la arte. Y percibimos que con este criterio, los censores muchas veces cortan palabras, cortan títulos, modifican escenas, modifican aspectos, pero raramente vetan una obra inteiramente. Em 6.137 processos que estudamos, solamente 50 textos teatrales foram vetados, proibidos. E descobrimos que este veto condena a obra à inexistência. Quando uma obra é vetada, ela permanece completamente
aparte da história da arte, da história do teatro, da história da literatura. É como um crime que é cometido, mesmo se a obra é liberada anos depois. Então, nós desenvolvemos um projeto que está sendo financiado por la FAPESP, o Conselho de Tecnologia, CNPq, e o Serviço Social de Comércio, SESC, que escolhemos 12 obras vetadas e estamos apresentando estas obras através de leituras dramáticas para a população. Obras que muitas vezes não são vistas há 60, 70 anos. E estamos finalizando neste semestre, em junho, estas apresentações. Os autores que foram escolhidos foram Abdias do Nascimento, que foi o criador do Teatro Experimental do Negro, cuja obra Sortilegio, que falava de anos 1950, que falava do racismo, do candomblé, da cultura africana, e a obra foi censurada por estimular o racismo. Alberto da Versa, a obra é o relatório 15, que falava da revolução sexual de los anos 1960. Augusto Boal, que devem conhecer, sua obra Filha Moça, que habla sobre a mulher e a sexualidade da mulher. Cassandra Rios, que falava da homossexualidade feminina. César Vieira, que habla sobre a cultura popular. Dias Gomes, com uma obra muito importante, que depois se transformou em telenovela, Roque Santeiro, creio que todos o conhecem. Gianfrancesco Guarnieri, com a peça A Semente, que habla sobre a Revolução Operária. Helena Silveira, com a peça O Poço, que habla sobre um crime havido em São Paulo, nos anos 1950. Nelson Rodrigues, com uma peça Perdona-me por me traires, sobre a fidelidade e a falsa moral burguesa de la elite. Plínio Marcos, outro autor maldito no Brasil, são todos autores brasileiros. E Renata Palottini, também, que é uma poetisa e dramaturga. Roberto Freire, que ha escrito uma peça, Quarto de Empregada, sobre a luta de classes. Todas essas obras estão com leitura dramática e discussão sobre o autor, a obra e a censura. E os resultados que temos obtido com este trabalho é justamente perceber que a Guerra Fria cultural, como la chamamos, que é a oposição entre dois grandes modelos político-econômicos, liberal, centralizado nos Estados Unidos, e outro centralizador, estatista, que muitos chamam de comunista, centrado na primeira metade do século XX na União Soviética. Nossas conclusões são de que esta Guerra Fria é uma guerra estética também, que opõe dois grandes modelos estéticos. Um realista,
que procura em la arte uma maneira de conscientização política e ação revolucionária, e uma outra idealista que propõe o moralismo e a segurança nacional, censurando as obras de cunho revolucionário. Então, estamos tratando agora dessas questões deste ponto de vista que, segundo nossos estudos, continua hoje em dia, que são dos modelos políticos, dos modelos estéticos, que pensam na arte de maneira diversa. Muito obrigada.